Bueno, y es que en Costa Rica casi el 15% de los adultos tiene diabetes tipo 2 y cerca del 47% de los niños con sobrepeso ya están mostrando señales de resistencia a la insulina. Son datos recientes de la Caja Costarricense del Seguro Social y publicaciones científicas que revelan una silenciosa realidad. Pero es urgente. Estamos ignorando entonces esta epidemia invisible. En un mundo donde hay prisa, hay un ritmo acelerado y por supuesto el azúcar se esconde hasta en los productos más insospechados. Vamos a hablar de estos picos de insulina que bien decía Alex, ya no es solo una cosa de personas con diabetes, sino que nosotros lo vivimos día a día. Pero para conocer el detalle, vamos a hablar con nuestra invitada, la nutricionista y máster en movimiento humano, Marianela Obando, quien nos acompaña aquí en el set de Llegó la Hora. Bienvenida, Marianela, ¿cómo le va? Muchas gracias, ¿Gusta Dani. saludarte? Igualmente, un placer estar acá. Bueno, primero ubiquemos a la gente, ¿qué es la insulina? Y cómo es que tiene que ver esto con lo que nosotros comemos y el hambre que nos da a veces. Claro. Bueno, la insulina es una hormona súper necesaria en el cuerpo, ¿verdad? En realidad ha estado mucho en tendencia a hablar de los picos de insulina, qué alimentos nos ayudan a regularla, porque si bien es cierto, el exceso de estos picos es nocivo, requerimos de la insulina para metabolizar y para procesos de la degradación de los alimentos y el uso de la glucosa en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, lo que se convierte nocivo son los picos continuos de las respuestas de insulina que hacemos en el cuerpo. Entonces, esta hormona que se segrega en el páncreas es esencial, pero en exceso se puede convertir en un problema para nuestra salud, ¿verdad? A mí me llama la atención porque si hablamos del desayuno, por ejemplo, que es con el que rompemos el ayuno, generalmente incorporamos frutas, nuestro pinto, ¿verdad? Que no puede faltar con todo lo que trae. ¿Esto puede provocar también niveles altos de glucosa o que la insulina también empiece a alterarse? Sí, recordemos que el objetivo de la insulina es que cuando nosotros consumimos cantidades desproporcionales con los otros macronutrientes, cuando lo combinamos con proteína y con grasa, pues vamos a segregar una cantidad elevada de insulina para poder utilizar el azúcar circulante. Entonces, en efecto, si tenemos un desayuno muy cargado en alimentos muy altos en carbohidrato y azúcar, pues vamos a tener una secreción muy alta de insulina. La insulina lo que hace es como el carrito transportador de la glucosa, ¿verdad? Entonces, cuando ingresa al intestino y por ende pasa al torrente sanguíneo, ese azúcar circulante no puede quedar ahí. Entonces, segregamos la insulina, se toma la glucosa circulante para meterla a nuestras células para generar energía. Cuando tenemos algún tipo de resistencia de la insulina, el problema es que no utilizamos correctamente esa glucosa circulante, ¿verdad? Entonces ahí es cuando decimos que tenemos el azúcar en sangre elevada, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un desayuno muy cargado en carbohidrato, empezamos el día con respuestas de insulina muy altas. Y después de que hacemos ese pico, pues después lo que viene es una bajada muy brusca de la respuesta de esta hormona. Eso es ¿verdad? lo que da como las ganas de algo dulcito a veces, ¿no? Eso da muchas sensaciones, no solamente antojos, nos da hambre, nos da letargia, nos da fatiga. Por eso también cuando hacemos un desayuno muy cargado en azúcar, en carbohidrato, a la hora nosotros ya estamos percibiendo hambre nuevamente, ¿verdad? Igual en el almuerzo, que hay muchas personas que le llaman que la marea alcalina, ¿verdad? Y que les da un sueñito después de almuerzo, dependiendo de las combinaciones que hacemos, ¿verdad? Porque el carbohidrato no es que esté mal consumirlo, ¿verdad? Sino que lo consumimos en una proporción inadecuada en conjunto con los otros macronutrientes, ¿verdad? ¿Cuál sería el margen razonable, por ejemplo, si uno se hace un examen para medir la glucosa en la sangre? Bueno, los rangos de las glicemias en ayunas rondan hasta 100 miligramos por decilitro, 105 máximo, ¿verdad? Sin embargo... ¿Y si alguien se pasa un poquito de eso? Estamos hablando ya de una situación que hay que atender urgentemente. Pues lo ideal claramente es ir chequear la genética de esa persona, cómo está la alimentación, cómo está el ejercicio, cómo está el movimiento. Hay muchísimo que se puede hacer a nivel de nutrición, ¿verdad? Porque solamente, por ejemplo, modificar el orden de los macronutrientes desde el desayuno ya genera una respuesta de insulina distinta. Por ejemplo, si mi desayuno está acompañado de pan, huevo y frutas, con solo que yo me coma las frutas al final e inicie el desayuno con un pancito integral y el huevito, yo voy a segregar
diferentes concentraciones de insulina para metabolizar los diferentes macronutrientes. Marianela, ¿esto quiere decir que cuando comemos pesadito, entonces se puede obtener ese pico de insulina que están mencionando? O uno podría distribuirlo, por poner un ejemplo, comemos poquito en el desayuno y más adelante a la mitad de la mañana unas frutitas y el almuerzo no tan pesado y luego un cafecito, que es como lo que normalmente uno mide en los espacios que tiene oportunidad de comer. ¿Es válido entonces que las proporciones sean las correctas para evitar esos picos? ¿O podría ser que ya alguien que esté al límite, aunque trate de equilibrarse, siempre le va a tirar un pico cuando consume azúcar? Pues en realidad se ha estudiado y se ha observado que los diferentes tiempos de comida, podemos hacer 3 tiempos de comida, que no vamos a tener ningún problema con nuestro metabolismo, ni las respuestas de insulina, ni nada por el estilo. O sea, no es necesario hacer 5 tiempos, como me mencionaba lo de las meriendas. Lo que sí marca una pauta importante es la distribución de ese plato. ¿Ok? Yo no puedo hacer un desayuno, por ejemplo, que solamente sea yogurt con fruta, granola y miel, porque estoy cargándolo de carbohidratos solamente. ¿Me explico? Entonces debemos hacer un balance. Como el balance entre lo que ponemos en el plato. Exactamente. Marianela, quiero invitar a la gente a que nos haga sus consultas por medio del WhatsApp. Habilitamos el 70031234 para que usted también participe y pueda pues hacer las preguntas que quiera con nuestra invitada de hoy. Este tema es muy importante porque algunas personas también están mostrando indicios de diabetes por no controlarlo. Alguien que empieza en estos hábitos que tiran picos, ¿podría terminar en una enfermedad así? Sí, definitivamente. Empezamos con la resistencia a la insulina y posterior a eso es cuando las personas terminan ya con medicación, ¿verdad? Para el control del azúcar, porque empezamos a hacer resistencia a nivel celular. Entonces ese azúcar no entra a la célula correctamente para darnos energía y la insulina, parte de sus funciones es almacenarla en depósitos de triglicéridos, que es como la grasita que se nos acumula en la zona visceral y abdominal, como fuente, digamos, energética, si llegase a ser necesario. Que eso es importante mencionarlo, Marianela, porque en ocasiones decimos que lo que provoca esos picos es solo el azúcar, pero también la alimentación puede convertirse en este factor de pico de insulina sin necesidad que originalmente sea azúcar. Bueno, los carbohidratos son los que usualmente se convierten. Se degradan en glucosa y eso, si no se utiliza como energía, se termina almacenando como grasa. Okay. Pero el carbohidrato tenemos que tomar en cuenta la fruta, la leche tiene carbohidrato, los vegetales. Estos grupos de alimentos entran dentro del macronutriente de los carbohidratos que se degradan en glucosa, que generan la respuesta de insulina. De hecho, te iba a preguntar cuáles son esos alimentos inocentes que en este caso nos afectan a la hora de disparar la insulina. Sí. Pero antes de que me contestes eso, me gustaría también tener aquí una de las preguntas que entra al WhatsApp, al 7003, si no me equivoco, es compañeros, ahí nada más para corregirlo en el súper, en el banner. 70031234. Por acá nos dicen, ¿cuánta diferencia hay entre una gaseosa, una bebida gaseosa, que dice que es la original y la otra que dice que es 0 azúcar? ¿Realmente aportaría algo la diferencia? Sí, hay muchísima diferencia porque la gaseosa regular tiene glucosa, tiene azúcar. Por el contrario, la light o la cero, ¿verdad? Porque light no quiere decir que no tienen en todos los casos, algunas veces es simplemente reducida. Usualmente lo que utilizan para endulzar es edulcorante artificial o natural, ¿verdad? Ahora, aprovecho esta consulta, ¿verdad?, para mencionar que se ha observado que el edulcorante altera nuestra microbiota, que la microbiota es la comunidad de bacterias que tenemos a nivel intestinal, que ahí, por ejemplo, también se segregan hormonas que regulan el apetito y la saciedad. Entonces, lo que quisiera es pues que sí estén, digamos, anuentes de que no tiene el aporte de azúcar, pero no es una bebida como el agua, ¿verdad? No está saludable. Yo me cuidaría del exceso del edulcorante por la afectación que tiene a nivel de microbiota, que muchos hemos escuchado también de que tiene múltiples funciones a nivel de nuestro organismo en el control del apetito y la saciedad, que si nosotros andamos buscando control del hambre,
andar más satisfechos, no estar picando durante el día, que usualmente son harinas blancas de rápida absorción que segregan la insulina, pues son detallitos que tenemos que observar, ¿verdad? Te iba a preguntar, tal vez este no es el tema que vamos a tratar hoy, pero de alguna manera la alimentación se conecta con lo emocional también y puede estar afectando esos picos por querer estar en esa parte donde uno está como buscando qué comer, como que siente que está necesitando algo dulcito o algo que comer para estar picando. Sí, definitivamente es súper importante que diferenciemos estos tipos de hambre, ¿verdad? Porque el hambre biológica es un hambre que va en aumento, que usualmente está relacionada con nuestros ciclos circadianos, a la hora que nos levantamos, a la hora que nos vamos a acostar, el mediodía. Pero el hambre emocional es un hambre que no espera, es algo que yo quiero inmediatamente, ¿verdad? Y que es algo específico, o sea, no estoy cumpliendo una necesidad de mi cuerpo, sino es un antojo, una necesidad más como de costumbre, ¿verdad? Claro. Entonces, definitivamente, cuando son este tipo de alimentos, usualmente no son tan preparados, elaborados, son opciones muy rápidas de paquete, procesado, ¿verdad? Industrializado, que usualmente está fabricado o hecho, elaborado con una harina blanca de rápida absorción, que eso es un punto importante. Cuando yo consumo un carbohidrato solo, voy a generar mayores picos de insulina. Claro. Pero si yo le pongo como ropa, le llamo yo al carbohidrato, o sea, a la harina blanca yo le pongo un poquito de grasa, aguacate, mantequilla de almendra, o proteína, un huevito, quesito, que es proteína, la absorción va a ser más lenta y las respuestas de insulina muy distintas. Es pensando en el control del hambre, ¿verdad? Exacto. Y en saciarse un poquito más. más. En la saciedad. Ahora, te decía con respecto a los alimentos que son como inofensivos, diría uno, pero que sí están afectando. ¿Podrías decirnos algunos de estos que uno no se sospecha que por ahí anda y cuáles sí nos ayudarían a controlar un poco más este tema de los picos de insulina? Ok, bueno, lo que es el carbohidrato blanco es el que hay que tratar de consumir en una menor cantidad. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el arroz blanco, el pan blanco, la repostería, lo rico, procesado, rico, ¿verdad? doctora. Sí, lo elaborado. Yo les digo también mucho a los pacientes en consulta que piensen en la cantidad de proceso que tiene un alimento para que yo me lo pueda consumir, ¿verdad? Cuando analizamos un frijol lo cosechamos, lo recolectamos, lo cocinamos y no lo comemos. Pero cuando pensamos, por ejemplo, en otra opción como una pasta, es trigo que se cosecha, se recolecta, pero para que llegue a ser pasta tiene muchos otros procesos, ¿verdad? Entonces, en ese proceso tiene una adición mayor de ingredientes. Ahora, no quiere decir que la pasta esté mal. Recordemos que es combinarlo con proteína, con grasas saludables y alinearlo con nuestras necesidades, porque no es lo mismo una persona que entrene 12 horas a la semana a una persona que sea sedentaria. Eso te iba a preguntar y es un buen punto. ¿Qué pasa con los niños, por ejemplo, que hoy estamos en una cultura donde ya casi no van a jugar afuera o a hacer actividad física, sino porque están metidos adentro con sus dispositivos? Ese sedentarismo se va a ver más afectado en cuestiones de alimentación, por ejemplo, cuando hablamos de los picos de insulina. Definitivamente, porque no solamente es el hecho de que terminamos consumiendo opciones rápidas, no son opciones que tampoco tienen que ser súper elaboradas, pero sí balanceadas, ¿verdad? Entonces terminan comiendo solo paquetes, barras, cereales, cosas muy prácticas. Y el otro gran punto que altera mucho esta respuesta de la hormona es cuánta masa muscular tenemos. Entre más masa muscular tiene un niño, tiene un adulto, pues vamos a tener una mejor utilización de esta glucosa en sangre y de respuestas de insulina. Entonces sí es súper importante el movimiento, ¿verdad? Que al final lo requerimos desde tempranas edades hasta que seamos adultos. Importante. Por aquí nos llegó una consulta al WhatsApp. Dice, tengo 37 años, soy mujer, hace casi un año los resultados de unos exámenes me salió que el páncreas estaba produciendo más insulina de lo necesario. Me mandaron, no sé si me equivoco en el nombre, metformina. Y dice por acá, pero no me dijeron si era diabetes o no. Me hicieron exámenes, pero después de un tiempo se había regulado la insulina. ¿Qué pudo haber sucedido ahí? Sí, bueno,
Usualmente, si el páncreas está segregando más insulina, es porque ella a nivel celular hace algún tipo de resistencia. Entonces, esa glucosa circulante no logra ingresar correctamente a la célula. Entonces, la metformina lo que hace es actuar a nivel de la membrana celular, permitiendo que esa glucosa ingrese y se me regule todo el ciclo, ¿verdad? Ese es un tratamiento inicial, ¿verdad? Por dicha se le reguló. Con nutrición y ejercicio en realidad podemos tener cualquier cantidad de beneficios, ¿verdad? Para tener un mejor metabolismo de la glucosa. Bueno, me gustaría que antes de despedirnos, doctora, usted haga un pequeño repaso de lo que hemos hablado con una lista de algunas recomendaciones de cómo podemos cuidarnos de esos picos de insulina. Lo vamos a poner en pantalla. Me indique nada más si lo tenemos por ahí para que usted nos recuerde cómo es que podemos ayudar de esta manera. Sí, bueno, recordemos mezclar con macronutrientes como la proteína o la grasa, ¿verdad? Ese carbohidrato siempre que vaya acompañado. También la fibra es súper importante, es un tipo de carbohidrato que me disminuye las respuestas de insulina. También podemos utilizar mayoritariamente agua como bebida, evitemos frescos muy azucarados, evitemos jugos y frutas en exceso, ¿verdad? Comamos lento y tratemos de estar conscientes comiendo sin pantallas y sin distractores para que podamos disfrutar mejor de estos alimentos en los diferentes tiempos de comida. Es interesante porque todo lo que acaba de mencionar no está difícil. Sí lo podemos hacer. Sí. Sí está a la mano de cualquiera para mejorar su salud. Así es. Muchísimas gracias. ¿Dónde te contactan, Marianela? Bueno, en redes sociales estamos como NutriFitCR o al teléfono al 8696-0124, al WhatsApp ahí podemos también. Ok, para los que nos siguen en radio es 8696-0124 y contactan a la doctora Marianela Obando, quien nos acompañó hoy y nos dio, como quien dice, un pequeñito jalón de orejas porque a veces nos descuidamos y yo debo confesar, doctora, que yo también fallo, pero voy a ponerme las pilas porque hay que estar muy pendiente de la salud. Al final de cuentas es lo que nos ayuda a vivir con energía y con lo que corresponde de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno.